bueno, no sé, creo que te respondí un poco de todo, porque había mucha, pues como mucha información, pero me puedes ir haciendo más preguntas. Sí, no, pues es que en realidad no pensé que me fueras a contestar de manera tan completa, ¿cierto? Porque se identifican demasiados elementos dentro de lo que fue, digamos, el proceso previo a la realización. Tomaste entonces desde muchos lugares, pues, elementos simbólicos, narrativos para poder construir al afinar la serie, que eso está demasiado genial. Quisiera de pronto puntualizar, así como diste el ejemplo de tal vez la mujer que se está cosiendo la vagina, en qué otros elementos, ¿cierto? Supongo que también era un juego visual acá un poco mirando las imágenes de, de intentar opacar algunas cosas. Creo que es como una cuestión de contraste. Siempre el personaje se está colocando la máscara y los demás elementos que supongo que son un poco los elementos de los que nos estabas hablando, de los que parten, ya sean generadores de violencia o de cualquier otra dinámica, están normalmente pues dispuestos de una manera diferente. Sería chévere que de pronto comenzáramos a hablar mirando las imágenes. No sé si quieres yo puedo compartir pantalla o tú compartes pantalla para que vayamos hablando de elementos puntuales dentro de los grabados, dentro de toda la colección de grabados. Qué elementos, digamos, y cómo se tomaron simbólicos, también a nivel técnico, cómo se utilizaron y resolvieron ciertas cuestiones para precisamente potenciar eso de lo que quieres hablar. Entonces, Sí. yo voy a compartir pantalla, ventana Bueno. de la aplicación, yo la pongo por acá. Ahí nos vamos a ver repetidos un poco y luego prefiero ir a esta, que es como la presentación, ¿cierto? Como el Sí. documento. Y Ajá. mencionando, ¿cierto? Como por ejemplo, en esta imagen, ¿de dónde nacen, por ejemplo, estas pequeñas figuras que vemos acá, que supongo que son como unas plantas, ¿cierto? Vemos el personaje sentado, se está colocando la máscara, el fondo tiene pues una imagen gigante y otra máscara, pero estos elementos que yo no alcanzo, pues no sé, estos elementos de dónde nacen, qué son los otros elementos, porque acá hay una imagen muy fija de un mensaje y estos otros elementos que vienen, por ejemplo, a ser dentro de la imagen. Bueno, entonces ahí está como la imagen de una máscara sin ningún ornamento, que es como una máscara que solo permite pues ver con los ojos, pues solo tiene el espacio de los ojos. Y esta máscara viene también como de un referente de unas máscaras en Francia que se usaban en los carnavales o en Italia, ¿no? Bueno, uno de estos dos países se usaban en los carnavales y era una máscara que se inventaron para que las mujeres pudieran como cubrir su cara y para que las mujeres pudieran cubrir su cara y pudieran como tenerla pues como, ¿cómo se dice? Pues como guardar pues su piel, como se me fue la palabra, pero bueno, entonces es como para cuidar pues como la piel de la cara, pero entonces eso me pareció muy violento porque para poder cuidarla tenían que como meterse un instrumento en la boca, pues la máscara no se unía aquí detrás pues como con cosas en la cabeza, sino que se metían como algo en la boca, como un botón, y no podían hablar por todo el tiempo que tenían esta máscara puesta, y pues que era todo el tiempo. Entonces, esta imagen pues sí me pareció como muy impresionante y quise tener como una máscara que fuera así como como que representara esa imposición de muchas cosas, de belleza, de silencio, de represión, y, y, y fuera pues como esa imagen plana, y ya pues la mujer es como una mujer, una figura que se va repitiendo en todos los grabados, y lo que hace es que es como una mujer que está jugando con esa máscara y se la está poniendo, se la está quitando, la pone pues como en otras partes de su cuerpo, o
o la máscara no existe. Entonces es como esa apropiación de esa misma imposición, pues como esa respuesta que uno como sujeto le puede dar pues a esa misma imposición, y ya alrededor también hay como es como yo quería hablar como de varios temas, y yo creo que eso es algo pues que pasa con mis grabados, que tienen como muchos temas y que hacen como una lectura que es más visual que, que se puede hablar, pues no es tanto como, o sea, que lo importante es como en relación a la imagen, lo que tú estás viendo. Entonces ahí abajo pues de la mujer hay como una papa que está como creciendo, ¿cierto? Como la Ah, ok, evolución de la sí. papa, y se está transformando y le están saliendo más hojitas y más papas. Y esto habla pues también como del campo, como ese desplazamiento del que, del que nos obligaban, pues obligaron como a nuestros abuelos y a personas, pues a los campesinos, que los obligaron pues como a salir de su lugar, y muchos hablaban y me parecía muy bonito como de que lo que más sentían era que ya iba a estar la cosecha de la papa o la cosecha del maíz o la cosecha pues de lo que fuera, pero eso era lo que les hacía como una de las cosas que les hacía sentir más mal, pues porque decían que ellos eran ricos y tenían todo, y es muy cierto, pues no, los campesinos son de las personas más ricas, pues aunque estén llenos de pobreza, pero ese contacto con la tierra, pues es el contacto directo con la comida, y eso ya es una riqueza impresionante. Y, y entonces, bueno, eh, como que sí, hay como una relación de muchas cosas que se pueden hablar, pero siento que es más importante como verlas. Ok. Y bueno, voy a poner en Instagram otra vez el enlace de donde pueden pues como visitar la presentación de la que estamos hablando y mirar los grabados. Sí, sí, porque siento que eso era lo que se estaba mencionando ahí, que de pronto nos estaba haciendo un poco de retorno. Mientras hace eso, me dices cuando lo termines de hacer para seguir pronto con acá algunas preguntas con otras de las imágenes. Me avisas. Listo. Bueno, ok, y en cuanto, por ejemplo, pues quisiera pasarlas de pronto un momentico rápido antes de seguir centrándonos en cada una de ellas. El uso, Súper. el uso de los colores eh, viene de algún lugar, porque es cierto que creo que hay una predominancia grande con respecto al verde, ¿cierto? Al amarillo, naranja, ¿cierto? Está como muy entre el verde y el amarillo naranja en casi todas las ocasiones. Bueno, en todas no, pero así pasando rápidamente de dónde nace, cada uno de los grabados tiene, digamos, una selección del color pensada como tal en sí misma, o hace parte de una paleta de color que según cada uno de los motivos fuiste decidiendo qué color utilizar. No, pues esta decisión fue más que todo una vez que fui al mirador de, fui al mirador de Las Palmas, y yo sabía que yo quería hacer como los colores de Medellín, como los colores que uno ve siempre cuando está andando en el bus por la noche, en el atardecer, el amanecer. Y bueno, entonces yo fui pues un día a Las Palmas y empecé a hacer como una paleta de color que también está ahí pues como en esa presentación, y me di cuenta como que Medellín tiene unos colores hermosos que son como unos tonos demasiado, eh, pues como demasiado específicos, como que no es como el color primario que ves en cualquier lado, sino que es como un tono que siempre está más hacia el gris
o como tonos sucios y son muy bonitos. Entonces, bueno, yo quería como que reflejar eso en los grabados, como ese, pues como que yo siento que Medellín es muy como naranja, azules, verdes, y, y quería que cuando la gente los viera, pues sintiera que también está viendo como a Medellín, que es como el lugar donde yo siempre me sitúo para, para hacer cosas, pues para hablar o para, sí, pues para dibujar, me encanta dibujar la ciudad como en todo lo que hago y, y creo que está muy presente en los grabados también. Ok. Hablando ya, digamos, sobre estos elementos, las plantas que van apareciendo a través de la serie son diferentes tipos de planta. En esta, por ejemplo, en esta primera imagen nos mencionaste que tenían que, pues que era cierto, como la papa, ¿cierto? En las otras imágenes, cada vez que aparece como plantas, son otro tipo de plantas, hay una línea de trabajo de pronto como sobre eso, cómo fue, digamos, cómo se tomaron las decisiones, qué plantas vemos en la serie y demás. Bueno, yo quería hacer otras con mucho más plantas, pero no, pues como por el tiempo de ejecución no me pareció como tan fácil, pues no tuve tanto tiempo, pero la otra planta que se ve ahí en la otra, en ese grabado es la hoja de coca y que me parece importante como que yo quería mencionar ahí, pues yo creo que no puede faltar, aunque uno está cansado pues de hablar de la coca, la cocaína, el narcotráfico, pues es imprescindible hablar de Colombia, su violencia, la violencia contra las mujeres, sin hablar de la coca, pues obviamente también, por ejemplo, esa imagen del narcotráfico, pues que marcó tanto como la estética femenina y lo que se le pide a una mujer, cómo se vea, entonces sí, eso es como un hipertexto, yo lo veo como un hipertexto ahí chiquito que está pues como que igual es una hoja muy genérica, pero ojalá alguien que la vea piense como que es la hoja de coca y pueda pues como hacer esa relación. Pero de resto creo que no aparecen más plantas. Y bueno, y otra cosa que también quería pues como hablar cuando puse pues la hoja de la papa fue em, como hablar también sobre el extractivismo, que es muy, pues también es un tema que, digamos, ahí está el conflicto armado y hay otra corriente de investigación del conflicto armado muy grande en la que se relaciona como el extractivismo, el petróleo, el gas, que está manejado por las superpotencias y por el gobierno, influye pues en la vida de los campesinos porque son el que causa más desplazamientos, incluso más pues que la guerrilla, pues, o sea, ahí está la discusión, ¿cierto? Porque entonces, si tú vas y le dices eso a un ejecutivo o algo, o al gobierno, pues te va a decir que no, pero hay investigaciones que dicen que incluso más que la guerrilla, los que más han generado pues como toda esta violencia son esas superpotencias pues que quieren tener el espacio, pues, del territorio y que además han estado apoyadas por los paramilitares y por el Estado para poder desplazar. Listo. Santi, Ok, ahí me escuchas. sí. Ok, no sé qué pasó, pero bueno. Eh, que decía que siguiéramos como un poco avanzando en las imágenes para poder hablar como de otros elementos. Creo yo personalmente que sí, entonces hay como un trabajo bastante grande con respecto a estudios simbólicos, ¿cierto? Y relacionados también
a la figura de la mujer dentro de la cultura antioqueña y colombiana. Incluso, por ejemplo, en este caso, se ven medianamente bocetados como el... supongo que en el centro también está Medellín, ¿cierto? Como en este Ajá, lugar vemos Medellín, Antioquia y Colombia en esa sí. progresión. Ok. Y vamos identificando también otros elementos. Por ejemplo, bueno, aquí mira que sí vemos también otra planta, aunque esta sería como la misma papa, ¿cierto? Ajá, es Y como, este pequeño, ¿esto es un hogar? ¿Esto es esta ese es figurita? es como la bomba del petróleo, pues como la que saca el petróleo Ok, de la tierra. entonces sí se integran bastantes elementos. Eh, no sé, por ejemplo, si quieres de pronto hablarnos un poco de este extraño personaje que no sé si están haciendo en medio de ese montón de, son piernas, supongo, figuras que se están desbaratando, parecen un poco medio maniquís que se van desconfigurando. Es que creo que tienes demasiados elementos que se integran demasiado bien. ¿Cómo fue ese trabajo técnico, por ejemplo, de poder lograr que visualmente sean tan evidentes y tan bien logradas las capas de color? Bueno, yo creo que el trabajo técnico fue como la parte más difícil, fue con la ayuda de Juan Zapata, que es uno de los integrantes de la salida taller, y lo que, lo que ayuda también mucho es como el uso de muchas transparencias, como que intenté usar muchas transparencias en las que se podía superponer muchos elementos y hablar pues también como la composición es la que ayuda mucho como a integrar los mismos elementos dentro del cuadro pues de el papel. Uh -huh. Eh, y yo creo que también es como leerlos entre diferentes momentos, pues, y leerlos como individualmente y también como serie, porque cuando hay una repetición de elementos, pues uno empieza como a conectar y a leer diferentes figuras, pues diferentes como eh, significados de la misma figura, que es un poco lo que me interesa, como que cómo los contextos de cada uno de los grabados cambian el significado de una figura. Ok. Incluso le hiciste literal la máscara con el grabado en este caso que estamos viendo en este momento. Sí, es. Genial. ¿Tienes foto de colocándote la máscara? No, Ah, no. no, esa faltó, Esa faltó, es faltó. faltó la foto de él. Uh-huh. Ok. Ah, entonces, según veo también la posición, no me había percatado un poco en eso que hago cuando lo puedo pasar rápido, ¿cierto? Que la posición de los ojos es siempre, intenta ser como la misma, ¿cierto? Como que sí podría literal llegar a pensarse incluso como una colección de máscaras expuestas al momento de exhibirlas todos juntos. De pronto pensaste en algún momento cómo mostrar. Yo sé que pues en estos momentos debido pues a la situación y como toda la complejidad de poder realmente como hacer una exhibición en estos momentos. Hay como reflexiones con respecto a cómo ubicar estas piezas, digamos, en un espacio físico o cómo es esta cosa, porque este elemento precisamente que esté como que se repita el mismo lugar para los ojos me parece como interesante. ¿Alguna vez pensaste como en eso? Si tuvieras que mostrarlas, por ejemplo, en algún lugar de exhibición presencial, ¿cómo las presentarías? Eh, sí, yo, pues, lo de situarla como en el mismo lugar, la máscara pues fue voluntario, fue planeado y también era la idea como eso, como la repetición y como una máscara se iba transformando y cómo podíamos hablar de diferentes máscaras, pero que servían para lo mismo. Y
Y si tuviera pues que como pensar en la distribución para hacer como una exhibición, pues yo pienso que sería como una pared en la que están todos los grabados en fila, en, sí, como en fila seguidos, y pues que sería, creo que tendría que ser una pared muy grande, pero, pero algo pues que quería también, que había pensado al principio, era que los grabados que tenían como las máscaras más sencillas estuvieran como a los extremos, como si fueran como punto de inicio y punto final. Y, y bueno, eso era como lo que había pensado, pues igual quién sabe si se pueda pues exhibir algún momento. Porque sabes que aquí arrojando un poco ideas sobre cómo poder hacer ese tipo de cosas, yo en realidad me lo imagino en un espacio que realmente sea como una habitación y que no sea solamente un espacio plano, sino que todas estas miradas de máscaras puedan estar alrededor del espectador que se pone en el centro. También porque siento que lo que estás haciendo tiene como ese carácter de también es la máscara que está mirando al espectador y no solamente pues la representación. Si lo vemos pues en esta dinámica de la relación que puede tener la obra con el espectador, sería muy bello verlo de esa manera, ¿cierto? Como la obra cuando yo la estoy viendo también me está observando. Y creo que con este tipo de imágenes que lograste, eso podría lograrse demasiado bien. Y hay demasiados elementos los que configuras, creo que a nivel simbólico también vas desarrollando. No había visto, no me había detallado de esta, creo que cuando la pasé la primera vez, no había visto que tenía el peine, el bikini. Supongo que esto es como una cruz, Ajá. es una cruz. Y es un machete también, hay machetes y la figura, Sí, obviamente, el símbolo femenino. sí, pues yo creo que, bueno, hay como para de pronto que pasemos para otra, otro momento, pues mostrar de pronto como el proceso o algo. Eh, Fue como muy difícil porque pues yo tengo como dos eh, profesiones o vocaciones y una de ellas es el periodismo y la otra pues las artes plásticas. Yo no terminé pues artes plásticas en la universidad, pero pues igual sí pasé pues como 2 años o 3 años allá en la Universidad de Antioquia y cuando empezaba pues que hablaba con Juan David Zapata pues desde la salida, él me decía como bueno, pero vas a hacer qué, pues como, porque él me iba a ayudar y entonces era como qué vas a hacer, vas a poner esto, lo otro, tenés demasiadas cosas, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo siento un poco que esa es como mi forma de ver el mundo, entonces como que claro, cuando yo me encuentro por fuera o lo tengo que exteriorizar, me siento muy confrontada, pero yo tomé la decisión de que, pues de que iba a aceptar que esa era como de verdad mi forma de entender, no porque quiera buscar algo o porque esté pues como ambicionando cualquier cosa, sino porque es como pues como una visión que uno tiene y que también eso tiene que ver con haber estudiado 2 carreras, con también estudiar periodismo, que es una carrera que siempre en la que siempre estás consumiendo información, buscando fuentes, todo está sustentado, entonces eh, sí, pues siento que puede ser como peligroso de cierta forma o riesgoso más bien, pero creo que estoy en un camino y me gustó mucho hacer pues esta serie que me permitía como explorar eso que tenía tanto que ver con mi personalidad. Y pues como algo que me dijo en estos días el otro chico que se ganó la misma beca, que se llama Felipe García, que hizo un trabajo hermoso para que lo busquen, eh, que él me decía como que las obras siempre se parecen como a la personalidad de uno y me parece muy cierto. Y entonces sí, siento que es un poco como mirar, como que pensando, pues como cómo se entiende, como que para mí es muy difícil no entender la imagen también a través de un proceso del texto, porque yo también como que he escrito toda la vida, me formé en periodismo, hice, pues no he trabajado en periodismo, pero pues sí
conozco todos los géneros de periodismo, su estructura, su fundamentación, y, y sí, como que entonces yo entiendo la imagen también a través del periodismo. Y creo que por eso resulta como con tantos referentes. Entonces yo lo veo también es como un texto de una narración que está contando unos personajes y se van uniendo pues en la serie. Yo creo que lo logras muy bien, que de todas maneras hay una coherencia simbólica bastante fuerte alrededor de cada una de las imágenes. No sé si de pronto quieras seguir como comentando algo más al respecto, porque yo siento que ya está, que ya hemos avanzado como bastante, que ya la invitación sería a que cada una de las personas también visite la página y vaya mirando un poco más a fondo qué va encontrando en eso y también estando a la espera de que puedas mostrarlo en algún lugar y mirar cómo se resuelve esto también. Porque de todas maneras siento que el asunto de los formatos, que también lo mencionas al comienzo, es como algo importante, siempre es formato medio, ¿cierto? No es tan pequeño. Para un grabado sería muy interesante comenzar a ver estas imágenes ya físicas, a ver también esas relaciones de color, cómo se ven una al lado de la otra realmente. Bueno, Sí, dejar de compartir pantalla. sí, yo creo que podemos como ya cerrar esta parte. Pueden visitar el enlace, pues yo creo que sí vale mucho la pena pues como mirar ese enlace para ver pues también como el proceso y está como unos instrumentos que construimos Juanda y yo para hacer los linoleos que son como los rodillos, pues como unos rodillos de sello y bueno, están como todas las imágenes y la bibliografía, pues como la documentación también, bibliografía y referentes visuales. Excelente, entonces creo que vamos cerrando en estos momentos. Y ya Lau, creo que mejor lo presentas tú para, creo que esta charla y el comentario que nos va del maestro Hernando Guerrero va a ser muy, muy importante relacionada también con todo lo que tienes tú a través de tus grabados, que es cierto que la cultura antioqueña fue algo que simbólicamente estuvo muy, muy presente y que es demasiado evidente a través de este trabajo de máscaras que hiciste. Entonces, creo que lo presentas tú para que le demos paso a esa parte de este encuentro. Listo. Santi, y en Instagram. Es que yo creo que era yo el responsable. Ah, bueno, pero o lo hacemos por acá. Sí, hagámoslo por acá. Igual pues no, sino que es que en Instagram hay como más personas. Perdón. Ahí te estoy enviando, creo que ya. Listo. Voy a... Ah, pero me dice que solo puede haber un invitado en Instagram. Bueno, entonces, pues yo pienso que bueno, bueno, entonces vamos ahorita en este momento vamos a hablar con el profe Hernando Guerrero, que pues fue el profe que mencioné ahorita al principio, que pues fue como uno de los profes que dio muchas clase a mucha generación de estudiantes y artistas en la Universidad de Antioquia en la clase de grabado. Técnicas 1, pues creo como la introducción al grabado, pero era como la clase más emocionante porque era donde uno veía como las tintas y cómo funcionaba pues como la imprenta, la estampa, las máquinas. Entonces, Hernando pues tiene como mucha información y formación sobre lo que ha sido el grabado en Antioquia y nos va a contar pues como su percepción y lo que tiene pues en sus archivos, en su propio archivo que ha creado. Entonces, profe. Bueno, gracias Laura por mencionarme, digamos,
mi trabajo durante tantos años en los talleres de grabado de la universidad realmente es lo que yo pretendía, ¿verdad? Y lo has dicho de una manera muy certera, es la experimentación, porque eso permite el conocimiento de una cantidad de materiales. En este caso, ustedes saben que el grabado es un proceso complicado, porque no es un acto inmediato como manchar con un pincel, con una brocha, una tela, una pared, un piso, etcétera, sino que requiere de muchos elementos, de muchos materiales, requiere de matrices, y en este sentido no solamente podemos hablar de las matrices tradicionales, sino hoy en día la gráfica contemporánea utiliza cantidades de matrices inimaginables, y eso sería llevarnos un poco a lo que es la gráfica expandida, ¿ya? Donde las matrices pueden ser telas, plásticos, bolsas, la arena del mar, un espejo, etcétera, una cantidad de elementos. Los soportes también, por ejemplo, los papeles hoy en día están sustituidos por otros soportes, la tierra, el cemento, los muros, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo pienso que el trabajo que vos tenés, Laura, se inserta, digamos, dentro de lo que es unos talleres muy experimentales, que son los que yo trabajaba en el nivel 1 de grabado, pero habría que añadir una parte muy importante, que es el referente del concepto. Y eso me parece importante. Bueno, tú dices que sos periodista, o sea, manejas un lenguaje que uno podría enmarcarlo de una manera diferente, de lo que, distinto, digamos, de lo que pueda ser una propuesta de un estudiante que está empezando una carrera. Vos desde que empezaste estabas tratando de manejar esos elementos que se vuelven concretos en este momento en el proyecto que tú tienes, que perfectamente creo yo que puede estar presente para cuando nos abran el campo presencial en el segundo encuentro de grabadores, en el 2022 posiblemente que nos den el campo. Nosotros este año teníamos la posibilidad de hacerlo en Bodegas con Fama a partir del mes de abril, pero no se pudo por la pandemia. Pero no perdimos tampoco el horizonte, el norte, y lo hicimos virtual. Vos participaste, Laura, también. Participaron casi 100 artistas de manera virtual, y fue el modo en que pudimos hacer algo, digamos, porque obviamente es mucho más importante el asunto presencial, porque están los conversatorios, está la música, está tomarse un cafecito, está saludar a todos los colegas y a los amigos, pero bueno, eso lo tenemos ya planteado para cuando nos abran otra vez, que este año lo íbamos a hacer en este espacio grandísimo de Bodegas con Fama, en el barrio Perpetuo Socorro de San Diego. Yo quisiera empezar relacionando, digamos, o sea, el grabado en Colombia tiene 3 polos muy definidos y muy importantes. Tenemos que citar el grabado en Bogotá, los talleres que se desarrollaron, el taller de los maestros Jan Grandi, los talleres de la Universidad Nacional, de los Andes, otros talleres, generalmente fueron artistas que se formaron en Europa, se formaron en Italia, llegaron a los talleres, a las universidades. El mismo fenómeno pasó aquí en Antioquia. Recuerden ustedes que en 1960 el maestro Aníbal Gil, el fundador del taller de grabado de la Facultad de Artes, 6 años antes, había ido a Italia, a la Academia de San Marcos, en Florencia, a estudiar arte, murarismo, pintura, grabado, y se fue con Augusto Rendón. A su regreso, Augusto Rendón se quedó en Bogotá para organizar los talleres de grabado de la Universidad Nacional. El maestro Aníbal Gil se vino a Medellín
y empezó una carrera muy prolífica, muy grande de formador como docente y como artista, porque produjo una cantidad inimaginable de obras originales de autoría de Aníbal. Inclusive en el 2014 se le hicimos un homenaje al maestro y el taller actual de la Facultad de Arte se llama Laboratorio de Gráfica, Taller de Grabado Aníbal Gil. El otro gran polo de desarrollo que yo quisiera ubicar es en Cali. Recuerden ustedes que Cali también fue un polo de desarrollo muy grande, específicamente en la gráfica y en el grabado, con el Museo La Tertulia, donde existe hoy en día una gran colección de obra gráfica, del boom de la gráfica en Colombia y en Latinoamérica, que lo podemos ubicar en los años 60, 70, parte del 80. Entonces, en Cali, con las Bienales Americanas de Artes Gráficas, por un lado, y la fundación del Museo Rayo de Roldanillo Valle, pues fundado por el maestro Rayo, Cali se convirtió en un polo muy grande de desarrollo de la gráfica a nivel latinoamericano. Medellín, también recordemos las bienales de Coltejer, que le cambiaron, digamos, la visión que tenía la ciudadanía de lo que era el arte, y esas bienales transformaron de una manera radical conceptualmente y en cuanto a la producción artística como tal, la visión que tenemos hoy en día de lo que es el grabado. Esporádicamente no, Cartagena también, por ser el puerto de entrada, desde las épocas coloniales tuvo una gran preponderancia, pero básicamente ubicaría yo a Medellín, a Bogotá y Cali como los polos y los precursores del desarrollo de la gráfica en este país. Quisiera mostrar, quiero encadenar esta charla con el desarrollo ya básicamente en el grabado en Antioquia. El grabado en Antioquia no fue propiamente una actividad digamos, de búsqueda estética, sino una actividad que estuvo muy metida dentro de la actividad comercial. Entonces, los primeros grabados que se pueden ubicar en 1800, a finales del siglo antepasado, 1890, 91, 92, tenemos a Horacio Rodríguez. Se desarrolló el grabado aquí en Antioquia, pero es curioso porque el fotograbado fue en el país donde más se desarrolló fue en Medellín. Ahora, eso tiene una explicación también, porque proliferaron una cantidad de materiales gráficos, de libros, de cartillas, de material editorial que impulsaban los talleres iniciales de gráfica. Recordemos que el primer taller de grabado fue formado por una familia Villaveses, que después le vendieron toda la producción y todo el taller a Naranjo, que posteriormente se convirtió en Da Naranjo Limitada, una gran empresa editorial que producía libros, reproducía fascículos, reproducía una cantidad de material de estos grabadores. Quisiera mostrar, porque es mejor ver las imágenes que escuchar tanta carreta. Voy a mirar a ver acá en los archivos. ¿Dónde tengo eso? Aquí. ¿Me están escuchando? Sí, Bueno, súper bien. Ya aquí tengo en el escritorio. Me tienen que excusar porque no tengo mucha práctica, a pesar de que este año he estado en varios sistemas virtuales.
No tengo mucha práctica, estoy buscando la carpeta ya de Laura, Zoom. Aquí está. Están viendo la imagen, ¿no? No, profe. Tienes que dar aquí en compartir su pantalla en la parte de abajo de donde está la manito, al lado de la manito. Ajá. Compartir Ahí, su pantalla, listo. eso. Y ahora me llevó a otro, a donde dice tu pantalla completa o qué, Laura. Sí, puedes ser ahí en tu pantalla completa y pones la carpeta donde tienes las imágenes. Eso. No, otra vez. Haz otra vez compartir tu pantalla, profe. Ya, Otra vez. ya aparece dice tu pantalla completa. Abajo dice compartir y después cancelar. Ponle compartir. Pero no hay manita. Ah, no, la manito está es en el otro menú. Entonces le pongo que tu pantalla completa, pero eso ya lo hice. Pero no le pusiste compartir. Lo que pasa es que compartir, bueno, ya hice compartir tu pantalla, aparece arriba del cuadro del rectángulo tu pantalla completa y en la parte de abajo aparece compartir, pero es el cursor. Sí, entonces dale ahí donde dice, Es que no puedo. bueno, entonces dale donde dice ventana de la aplicación. ¿Cómo? Ventana de la aplicación. Sácale una foto. Ventana de la aplicación. ¿De cuál es? Que yo me veo ahí. No, pero no hagas así. Compartir tu pantalla. Otra vez. No, esto se me está volviendo chino. Profe, pues no sé, si quieres, o si Ay, quieres nos cuentas y después hacemos una sesión. pero es que Laura, teniendo yo los archivos acá y no poder hacerlo, eso me pone. No, no puede ser. Ahorita lo hicimos, ¿te acuerdas que es como, Pantalla completa. Ahí le mira, puse. mira tu WhatsApp, le voy a enviar a tu WhatsApp. A tu WhatsApp. Entonces aparece así y tú pones ventana de la aplicación, haces clic en la segunda, pues en donde Esta es la ventana de la aplicación. Esta. Ventana de la app. Sí, claro. Le hago clic. Sí. eso, y ahí seleccionas como donde dice la carpeta donde tienes el Zoom, pues la carpeta Zoom. O sea, donde tengo mis archivos. Sí, es donde tienes los archivos. Ahora sí. Ven la Sí. imagen. Y ahora pero le dice compartir. Antes tenías que haber dicho compartir, antes de tener esto, desde antes. Compartir, mira. Pero es que compartir no se deja. Mira. Claro, cuando uno pone la ventana de la app, no Aquí se compartir pantalla, sí. ¿Viste? Ya estás compartiendo, pero te Sí, dice ya. que ya estás compartiendo. Ya puse compartir pantalla y me aparece, se me despliega tu pantalla completa, ventana de app, pestaña de Chrome, pero en la parte de abajo no me deja abrir, está solamente el cursor. Porque tienes que hacer clic en lo que quieres compartir, que es como
¿Dónde la está el pantalla video? de la carpeta de Ahí. los archivos. Ahí tengo los archivos. Ajá. Entonces tienes que seleccionar esa carpeta y luego darle compartir. Ah, ya. Tienes que hacer aquí. A ver. Primero, ventana de la app. Ah, primero esto. No, ¿dónde está? Tú. ¿Dónde está? ¿Está? Ahí. Dale. ¿Y dónde está? ¿Dónde En está? escritorio. Porque ya sí, en escritorio. Escritorio. Baja. No. Baja un poquito. No, no tanto, no tanto. Mire, aquí. Zoom, Laura. Aquí. Parques del Río. Ah, no, ese no era. Regresa, aquí, mira, regresa acá. Era el grabado en Antioquia. Ya. Y ya tendría. Ahora compartir. ¿Y dónde se pone compartir? En la, donde te dije, profe, aquí como en la pantallita No, que te aparece. no. Profe, mira, aunque de todas formas no hay como mucho público en el Meet Jitsi, pero yo quiero proponerte que hagamos una charla como más, Mira, de pronto más concentrado solamente en el grabado y de pronto yo puedo ir hasta allá, hasta tu taller y... ahí está lo que decía Laura, mira. Mira, Laura, yo tengo, pero en el celular, el compartir, pero en el computador no. Ah, ¿en el celular en qué parte? Tú me mandaste por WhatsApp y aparece aquí compartir. Claro, debería estar en el computador que se dejara compartir, porque aparece ventana de aplicación en lo que me enviaste y abajo compartir y cancelar, pero no se deja compartir. No. Por eso, Pero, porque hay que hacerlo desde antes, parece, Nando. no, se puede hacer en este momento, pero no, o si quieres me mandas por WhatsApp lo que quieres compartir y yo lo muestro, como las fotos. Bueno, yo te la mando, pero Pero los videos iba a estar un poquito largo, entonces. bueno, te mando la carpeta. Pero bueno, mándame las fotos, porque la carpeta yo creo que va a ser muy, muy pesado para enviarlo. Un segundito. Ay, no, qué pena con ustedes. Por eso prefiero lo presencial. Sí, pues yo quisiera, profe, de pronto darte la opción de que yo vaya hasta tu taller y hacemos como una charla ahí mismo y con tu computador lo hacemos, lo planeamos más y hacemos como más difusión y que sea más concentrada en el tema del grabado, que sí me interesa mucho cómo difundirlo. Y de pronto nos puedes como seguir contando y un poquito y hacemos pues igual como que la charla se ha alargado pues desde las 7, hacemos como un cierre un poquito, sí, un cierre pues breve y ya voy hasta tu taller y hacemos esta charla que teníamos preparado, que además siento que tienes demasiado conocimiento, demasiados referentes y me gustaría que lo hiciéramos muy bien porque pues a mí me gusta mucho el grabado y todo lo que sea difundir el grabado me encanta. Pues Laura, mira, definitivamente que yo pido disculpas por no poder, creo que de todo lo que yo he hecho durante esta pandemia me pasa esto, pero acepto pues lo que tú dices, Laura, y podríamos hacerlo en el taller o si tú, no sé, para que no tengas que ir hasta Envigado. Bueno, sería bueno para... Está bien, yo vivo cerca de Envigado, entonces. Ah, para que conocieras también el taller. Bueno, listo, hagamos eso. Entonces, mientras tanto, ya después concretamos. Mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Yo quisiera que nos cuentes, que nos des como tu opinión sobre, pues sabiendo que tú tienes muchos referentes que de pronto puedas enunciarnos fácilmente, pues rápido, eh,
como sabiendo que tú tienes muchos referentes sobre lo que es el grabado en Antioquia, ha sido el grabado en Antioquia, que nos hagas como la que nos hagas como la idea, nos cuentes cómo el grabado encuentra como un lugar hoy para estar dentro del círculo del arte y pues que muchas veces se ha considerado como, no sé, un trabajo muy de oficio, una manualidad, pues como algo que ya está muy retro, pues que no, que nadie pues que sí que muy bonito, que es decorativo, pero que no hay como esta eh, valor artístico, entonces como que nos hables como en respaldo pues como a ese valor que realmente sí tiene porque es una imagen que prima y que se realiza en el grabado y, y que tiene pues como su importancia en el recorrido del arte en Medellín, ¿cierto? Pues la técnica. Listo. ¿Me están escuchando? Sí, Bueno, tendríamos que hacer una reflexión sobre este fenómeno, digamos, que ocurre en nuestro país, del poco desarrollo que tiene la gráfica, digamos, después del boom del grabado de los años 70, 80 en Latinoamérica, en todos los países latinoamericanos, hubo un letargo, pero debido a fenómenos de cómo el mundo del arte lideraba otras propuestas. Entonces el grabado decayó un poco, pero es curioso porque decayó muchísimo acá en Colombia, sobre todo porque uno va a la Argentina, va a Uruguay, va al Chile, inclusive las bienales de grabado de San Juan de Puerto Rico, en Estados Unidos, en Europa, en el Japón, la cantidad de convocatorias que hay actualmente de grabado lo pone a uno a pensar de por qué en nuestro medio el grabado no ha estado tan desarrollado. Claro, llegamos a ver que, por ejemplo, en nuestro medio existe un gabinete de estampas, digamos, en el Museo de Arte Moderno. No, existen las colecciones de Cali de artes gráficas panamericanas, pero un cuerpo verdaderamente teórico con elementos, con gente que esté trabajando a favor del grabado, no existe. En Bogotá se dan algunos indicios, ¿cierto? Y en Cali también. Pero tenemos que transportarnos al sur del continente para ver que allá tú vas a una galería y en una galería te muestran gabinetes de grabados impresionante la cantidad que hay. Además, hay un círculo, se mueven, hay grabado tradicional, es tan valioso, un grabado en madera, una xilografía, como una estampa impresa por medios electrónicos, ¿ya? Lo mismo en Argentina, en Uruguay. Aquí el fenómeno, yo creo que nos toca a nosotros, los artistas del grabado, manejar nuevos lenguajes y darnos la pela y tratar de a poco de que nos vuelvan a visibilizar. Y eso yo creo que lo estamos haciendo en los encuentros. El primer encuentro de grabadores en Parques del Río, nosotros reunimos a más de 90 grabadores. Claro, no hicimos selección, no hicimos curaduría, nosotros lo que queríamos era saber qué cantidad de gente estaba haciendo gráfica en Medellín, el área metropolitana, y nos llevamos una gran sorpresa. Creíamos que no iban a haber más de 20 y resulta semejante cantidad. Eso nos dio ánimo. Claro, al no haber curaduría ni haber procesos de selección, claro, nosotros lo que tratamos fue de manejar de que hubiera cierta calidad, de que los soportes, los papeles tuvieran cierta calidad también. De resto no nos metimos en las imágenes, pero nos llevamos sorpresas muy interesantes de gente que está haciendo gráfica a unos niveles altos que perfectamente pueden estar en convocatorias, y ahí es donde uno dice, hombre, ¿por qué no abren un salón de gráfica? Ni siquiera un pequeño formato. Creo que nos toca a nosotros, como digo, los artistas, empezar a mover
y a mover los circuitos a ver si de pronto se dan la pela, como se dice, y nos hacen algún reconocimiento, aunque nosotros no buscamos reconocimiento. Creemos que lo que estamos haciendo es un camino justo, es un camino ético, es un camino que involucra lo social y no solamente pequeños círculos. Los museos tienen una función social, pero excluyen la gráfica. A mí me parece que eso no es correcto. Los ciudadanos pagan impuestos y pagamos los impuestos para que la cultura y los museos sea para todos, no para unas élites o para unas pequeños grupos. Algún pequeño intento hizo este año con la pandemia el Museo de Arte Moderno, invitó a unos artistas para hacer una muestra virtual, pero eso se quedó ahí en pañales. Entonces nos toca a nosotros, como les digo, y lo tuyo, Laura, y la gente que está trabajando con otros procesos, con conceptos. Por ejemplo, en Bogotá hay talleres muy interesantes por los lados del barrio de la Candelaria, donde están trabajando esa temática de la violencia, la temática que sufre la mujer. Valga a mi recuerdo, en estos días me metí en un taller que está trabajando con las madres de Soacha. Recuerden ustedes que fueron las madres que sufrieron la desaparición de sus hijos con los falsos positivos. Este tipo de colectivo también es muy interesante, pero está trabajando con las mamás, con las madres que todavía no han borrado eso de su recuerdo. Entonces invitan a las señoras, a las madres, para que vayan, y de a poco están tratando de que ellas puedan visibilizar su dolor por medio de la gráfica. Me parece una cosa muy loable, muy interesante, y está dentro de los procesos de los colectivos de gráfica, dentro de los fenómenos sociales que ocurren en nuestro país. Bueno, nunca hemos estado los artistas gráficos, sobre todo, alejados de los fenómenos políticos, sociales, y el grabado fue creado. Los expresionistas alemanes a principios de la Primera Guerra Mundial crearon el movimiento para poder expresar sus estados terribles de ánimo. Eran los albores de la Primera Guerra Mundial, los primeros huelgas textileras de salida de cantidad de trabajadores despedidos. O sea, eran fenómenos sociales que impactaban, y eso hizo pues muy famoso el movimiento y un faro de desarrollo para los grabadores de todo el mundo. Y nosotros tuvimos grandes ejemplos. Por ejemplo, el mayo del 68, la revolución estudiantil del mayo del 68 en París golpeó a todo el mundo, la revolución cubana, ¿ya? Esos fenómenos atrajeron a una cantidad de universidades, estudiantes, artistas, para trabajar, y ese fenómeno ha sido recurrente en nuestro país, trabajar con la violencia, porque hemos vivido dentro de la violencia. Pero esto no quiere decir que solamente hemos trabajado con esa temática. También los artistas han trabajado con sus procesos más individuales, con la geometría, ¿ya? Con el abstraccionismo, etcétera. Entonces yo lo que quiero dar a entender un poquito con esto es que la lucha empieza hasta ahora con el trabajo nuestro, de los artistas, de los grabadores, de las universidades, de los talleres particulares, y yo creo, soy muy positivo en eso, de que a corto futuro el grabado va a volver a ser lo que en este momento está en el mundo, con un auge muy grande. Vuelvo a repetir, tanto los procesos tradicionales como la imagen digital, la fotografía, los colectivos, el offset, etcétera. Eso era lo que quería redondear, Laura. Si tienes algo que comentarme, pues. Sí, a mí me parece, pues también me llama mucho la atención, como, bueno, yo creo que en los últimos años sí ha habido como un renacer de la gráfica, pero sí recuerdo que cuando estaba en la universidad, pues
era como una materia que a veces no trascendía, pues como que uno no, pues en el sentido de que uno no la veía en otros proyectos de los estudiantes. De todas formas, yo creo que es muy cierto, pues algo que dicen con respecto a la gráfica, que es como de amor y odio, porque uno, pues porque requiere mucho esfuerzo, demasiado esfuerzo, pues como tener que limpiar todo, necesitas también a veces muchos materiales, si quieres hacer algo muy, muy bien hecho, pero a la vez te permite muchísimos como experimentos y cosas muy gestuales, pues como muy comunes que tenemos muy a la mano. Yo creo que la gráfica está presente en muchos elementos que tenemos cotidianos. Y, por ejemplo, un rodillo, pues cuando estábamos haciendo el trabajo, Juanda y yo pensábamos como de qué nos podía servir un rodillo de cocina, ¿cierto? Entonces uno está muy familiarizado con el rodillo de cocina, pero no estás tan familiarizado con el rodillo de la prensa o el rodillo pues que entinta los linóleos, pero al fin y al cabo pues es como el mismo, la misma función. Y